muy rápido, digámosle así, que por el tiempo. Pero ahí está el doctor que siempre ha estado preocupado, siempre ha estado presente en estos momentos que son muy importantes para la vida sindical de los trabajadores del sector público. Y por eso es que nos hemos permitido invitarlo a él, porque él es un experto en derecho laboral, en derecho de seguridad y salud en el trabajo, ha sido director nacional de inspecciones del Ministerio de Trabajo, ex ministro de Trabajo y otros cargos más. Y eso pues demuestra la calidad de profesional que es el doctor Jorge Villasante, a quien en nombre de la Confederación le agradecemos por ese apoyo, por siempre pensando en los trabajadores, y creo que son pocos los profesionales que hacen esta labor titánica en defender los derechos de aquellos que siempre son olvidados y que hoy día vamos a tener, creo yo, una exposición que nos va a aclarar muchos temas que nos traen estas leyes, como por decir, eh, esta ley de la negociación colectiva para el sector público y la otra es la ley, la 31131, que es de régimen CAS. Quiere decir que son dos leyes muy importantísimas que va a cambiar totalmente para nosotros el panorama sindical de la condición también de los trabajadores del sector público, pero sí hay algunas cositas por ahí que quisiéramos que nos va a ir aclarando, estoy seguro, el doctor con su exposición. Sin más preámbulos, en nombre de la Confederación le damos la bienvenida, pero sin antes pedirle al compañero Flavio Mozo, secretario general de la Confederación, la apertura de esta charla muy importante. Compañero Flavio. Sí, gracias compañero Teodoro. En nombre de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, darles la bienvenida a todos los compañeros y compañeras, en especial a nuestro expositor, el doctor Jorge Villasante, que una vez más apuesta por los trabajadores. Cada vez que nosotros le hablamos de algún tema, él está siempre dispuesto a colaborar con su conocimiento para poder ilustrarnos de todas las normas o de todos los temas que él conoce. Ya Teodoro ha dicho de dónde proviene, la capacidad que tiene y las cualidades que tiene el doctor. Como dice Teodoro, esas son dos normas que recién han salido en febrero y que no habíamos tocado ese tema, pero que creo que hay muchos compañeros que se han entrado, que son del sector público, porque tenemos federaciones como de la UGEL 2, de la UGEL 3, están los compañeros de SUNAR y de las municipalidades. Entonces, para saber verdaderamente cómo es que se va a dar y cuál va a ser la implementación con el reglamento que se tiene que hacer de ambas normas, tanto de negociación colectiva del sector público como el de los cash que van a pasar al régimen 728, ¿no? En sentido, una vez más, doctor, le agradecemos por su disposición siempre al llamado de la Confederación y dejamos en la palabra a usted para que pueda hacer la exposición. Muy buenas tardes. En principio, agradecerle a la Confederación, la persona de su presidente y su secretario general, por la invitación que nos cursa esta tarde, tanto a Flavio, a Teodoro, mi saludo, y a todos los presentes. Agradecerles, reitero, por esta oportunidad que nos permite poder abordar dos leyes que se han dado últimamente en el país y que generan todavía, por un lado, expectativa, pero por otro lado también nos muestran un nivel de incertidumbre ante la falta, en primer término, de reglamentación, y debería decir, en el caso de la ley de negociación colectiva en el sector público, con aún deficiencias y en su caso con algunos vacíos
que van a tener que ser seguramente, en su caso, interpretados y van a tener que ser integrados a efecto de permitir que propiamente la negociación colectiva en el sector público no sea pues simplemente un reconocimiento de un derecho, sino que en la práctica efectivamente los trabajadores puedan, conforme lo establece la Constitución, poder ejercer ese derecho fundamental, a partir del cual obviamente se puedan obtener mejoras de condiciones tanto económicas como también condiciones de trabajo, o que también se denominan de empleo. Nos ha pedido abordar dos leyes y obviamente voy a desarrollar cada una de ellas, y tratando básicamente de presentar el panorama general a partir del cual podamos nosotros y ustedes también entender propiamente cuál es la mecánica que se va a optar para poder aplicar propiamente esta ley. En principio debo de señalar, no todas las leyes son lo que los abogados llaman autoaplicativas. Hay leyes que requieren reglamentos para poder ponerse en práctica. Y ese es el caso en particular de estas dos leyes, ¿de acuerdo? Primero vamos a hablar de la ley 31.131, que ha sido llamada con un nombre que se llama la Ley de Eliminación del CAS. Y es producto de jornadas de lucha que han ido emprendiendo los trabajadores, las distintas organizaciones sindicales. Dicho sea de paso, también aprovecho para saludar a varios dirigentes sindicales que veo aquí en la sala, en particular a Franklin Reina, un joven dirigente sindical, ex secretario general y hoy subsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la sede central de la SUNAR, de Citra SUNAR, y saludar también a otros dirigentes que tengo el gusto de conocer y de poder saber propiamente y haber visto de cerca su ejecutoria y su compromiso con el movimiento sindical y la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Es importante, respecto de la ley 31.131 de eliminación del CAS, ponernos en contexto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las razones que en buena cuenta han impulsado para que el movimiento sindical, con una participación activa de importantes gremios sindicales del país, del sector público, puedan haber impulsado esta ley que permita que un régimen que nació para ser transitorio efectivamente pueda extinguirse en el tiempo y que pasemos a un régimen, aun cuando no es esa la finalidad específica, a un régimen que deberíamos llamarle general. A ver, ¿qué ocurre? Y ustedes conocen mejor que yo. En la década de los 90 se generaron procesos de ceses colectivos. Después, en el tiempo, lo que hemos tenido durante ya del año 2000 en adelante, las entidades del Estado propiamente han tenido instrumentos de gestión, uno de ellos que se llama el cuadro de asignación de personal. No se han habilitado, ¿no?, normas que permitan, por ejemplo, que las entidades del sector público puedan ir cubriendo todas las plazas que se iban generando y que iban quedando vacantes por distintas razones, ¿no? Unas de ellas puede ser por renuncia de trabajadores, otras por fallecimiento, otras por despido, por haberse imputado la comisión de falta grave, ¿no? También, obviamente, por producirse también la jubilación del trabajador al llegar a una edad determinada. El trabajador o la trabajadora tienen derecho a pasar a la condición de ser trabajadores jubilados, y en función de lo cual se generan vacantes en el Estado. Pero estas vacantes no han sido cubiertas y en algunos casos han existido restricciones absolutas como para poder convocar procesos de selección y poder ir cubriendo esas vacantes, ¿de acuerdo? Entonces, en su momento, y nos remontamos, fíjense, a hace 14 años. Hace 14 años, exactamente casi coincidente, fue el mes de junio, si mal no recuerdo, se dicta un decreto legislativo. El decreto legislativo 1057, conocido
como el régimen que regula el contrato administrativo de servicios. Es importante para poder situarnos en el verdadero contexto, ¿no? Ocurría que hasta el año 2007 y 2008 propiamente, en el Estado estaba prohibido contratar trabajadores que estuvieran en planillas, ¿de acuerdo? Bajo ningún régimen. Y entonces las entidades públicas que fueron creciendo también en su tamaño porque la población crece y los servicios que demanda el Estado también crecen, entonces naturalmente se requieren más trabajadores para atender esos servicios que el Estado organiza y presta y los pone a disposición de los ciudadanos, de nosotros en general, ¿no? Fue viendo de qué manera podía yo cubrir esas necesidades de personal, ¿de acuerdo? Entonces, por allí alguien ideó una modalidad de contratación que le llamaron los servicios no personales. ¿Y qué eran los servicios no personales? En la práctica era un trabajador, una trabajadora que realizaba labores de naturaleza permanente, podían ser profesionales, podían ser técnicos, podían ser auxiliares, ¿no? Pero que realizaban labores de naturaleza permanente, pero no le reconocían la condición de trabajador. Y entonces lo llamaban servicios no personales. Cuando yo siempre he dicho, esos eran los más personales de los servicios, ¿de acuerdo? Porque ¿quién era el que realizaba esas labores? Un trabajador, una trabajadora, ¿no? Estaba sujeto a órdenes, ¿no? Que emitía el empleador, ¿no? Por otro lado, realizaba una jornada laboral y en verdad, en los hechos, trabajaban más de las 8 horas de trabajo, en algunos casos podía trabajar sábados, no tenía descanso anual, y entonces al final del mes percibía una remuneración, una retribución mensual que no le llamaban sueldo, le llamaban contraprestación, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿concurrían los elementos esenciales de un contrato de trabajo? Claro que sí. Había trabajo personal, había trabajo subordinado y había remuneración, que son los 3 elementos del contrato de trabajo, sea en el sector público o en el sector privado. Si concurren esos elementos, estamos ante un contrato de trabajo. Está bien, pero se le llamaba servicios no personales. Fíjense, amigos, al año 2008 existían aproximadamente, prestando servicios bajo esa modalidad de servicios no personales, más o menos 110.000 trabajadores. Y digo más o menos porque no había una data oficial fidedigna que estuviera validada por el Estado, porque habían algunas entidades que no reportaban toda su información. Pero se estimaba 110.000 personas, trabajadores. Y entonces ocurrió que el gobierno de ese entonces, del presidente García, gobierno que me honro en haber tenido responsabilidades en la gestión gubernamental y haber sido en el momento en que se dictó la ley, el decreto ley 1057, haber sido viceministro de Trabajo y el ministro de Trabajo era el doctor Mario Pasco Cosmópolis, el gobierno tomó una decisión. Y entonces dijo, oiga, si aquí hay personas que están desarrollando labores y concurren los 3 elementos del contrato de trabajo, esas personas tienen que reconocérseles la condición de trabajadores. Y entonces tengamos un régimen transitorio para regularizar la situación de estas personas para que en el tiempo se pueda cubrir todas las vacantes que el Estado necesita para atender los procesos que tenemos en las distintas entidades del Estado. Y así nació el régimen CAS. Nació como un régimen transitorio, estaba pensado en no más de 5 años propiamente, ¿no? En los que se pudiera hacer un paso y que pudiéramos todos los trabajadores de la administración pública tener un nuevo régimen laboral, ¿de acuerdo? Pero como sabemos, en el Perú muchas veces las normas transitorias se vuelven permanentes en el tiempo. Y eso es lo que ocurrió, porque en la práctica lo que ocurrió es que vino el gobierno del señor Humala, y el gobierno del señor Humala, en el Congreso se aprobó una ley que modificó algunos artículos del régimen CAS, del decreto legislativo 1057, y entonces
el régimen pasó propiamente a ser un nuevo régimen laboral en la administración pública. Entonces teníamos por un lado el régimen laboral del decreto legislativo 276, que es el régimen puro, estricto, de trabajadores del sector público, régimen laboral público. Teníamos dentro de algunas entidades del Estado otro grupo de trabajadores que eran el régimen de los trabajadores del decreto legislativo 728, régimen laboral de la actividad privada. Por ejemplo, tenemos en SUNAR ese régimen, ¿no?, exclusivo. Y teníamos, por otro lado, entonces surge un tercer régimen general, que es el régimen del CAS, Contrato Administrativo de Servicios, que tiene una característica: los contratos eran temporales y no podían pasar de un ejercicio presupuestal a otro. Como ustedes saben, en el Perú tenemos una ley de presupuesto que es aprobada anualmente por el Congreso, que rige la actividad económica presupuestal del Estado desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Y entonces los contratos administrativos de servicios no podían pasar de un ejercicio presupuestal a otro. Entonces tenían que ir renovando los contratos, cada 2, cada 3 meses, dependiendo finalmente, en muchos casos hay que decir, de la decisión unilateral y en muchos casos sin ninguna justificación del funcionario de turno. ¿De acuerdo? Y entonces lo que era transitorio finalmente lo volvimos permanente. Y hoy día pueden haber en el Estado personas que ya tienen casi 13 años. De junio del 2008 a hoy, a junio de este año, van a tener algunos ya 13 años bajo el régimen CAS. Y es más, algunos preceden al régimen CAS y vienen todavía del régimen de los servicios no personales, que por lo demás hay que señalar: en los servicios no personales, ¿el trabajador tenía seguro social en salud? No. ¿Tenía seguro social en pensiones? No. Entonces podía estar 30 años trabajando y llegaba el momento de la jubilación y cuando se jubilaba, ¿tenía una pensión? No. ¿Tenía cobertura de salud para atenderse los problemas de salud? No. Entonces lo que hizo el régimen CAS en su momento fue otorgarle acceso a esos derechos, además de vacaciones, ¿no?, y jornada laboral. Pues bien, pero esta situación se fue prolongando en el tiempo, ¿de verdad? Y entonces llegamos a un momento en el que hay entidades en las que el número de trabajadores CAS es realmente elevado, importante, o sea, hay un buen número de trabajadores bajo este nuevo régimen. Entonces el movimiento sindical impulsó efectivamente reivindicaciones laborales y propiamente encaminó sus acciones muy concretas, hay que decir, por ejemplo, una de ellas, a lograr la eliminación del régimen CAS. Y tenemos la ley 31.131, dictada en febrero de este año. ¿Qué es lo que esta ley permite propiamente, ¿no? Esta ley lo que permite propiamente es la incorporación, eso es lo que dice textualmente, la incorporación de los trabajadores del régimen CAS en el régimen del decreto legislativo 728. O sea, esa es la primera premisa. Es decir, los trabajadores CAS deberían de pasar del régimen 1057, 1057 al decreto legislativo 728. Pero es más, dice que en aquellos casos en los que en la entidad pública el régimen laboral exclusivo sea el de la 276, entonces la incorporación de los trabajadores del régimen CAS debe darse en ese régimen, es decir, en el decreto legislativo 276. Y entonces aquí comenzamos a establecer algunas diferencias. Claro, voy a poner casos. En RENIEC los trabajadores están sujetos ¿a qué régimen laboral? 728. ¿Hay CAS? Hay CAS. Entonces, los trabajadores que están en el régimen CAS deberían pasar al régimen 728 en la RENIEC. Sí. De repente este es el caso de RENIEC, de OMPE, el caso de SUNAR, entre otras entidades del Estado. Oiga, pero en el Poder Judicial, miren, en el Poder Judicial hay régimen 276, hay 728 y hay régimen CAS. ¿A qué régimen deberían pasar? Según la ley 31.131 deberían pasar al régimen 728. Pero
Otro caso, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, los ministerios en general, en su aparato, en su sede central. ¿Qué régimen laboral tienen los trabajadores? 276 y CAS. En esos casos, ¿a dónde deberían pasar los trabajadores del régimen CAS? Al decreto legislativo 276. ¿De acuerdo? O sea, esa es una primera conclusión que deberíamos tener presente, es decir, hacia qué régimen deberíamos de pasar, ¿no? Es cierto que la norma dice que tiene por finalidad de erradicar la discriminación de los regímenes laborales en el sector público, porque como hemos visto en el sector público entonces existen distintos regímenes laborales. Es más, además del régimen CAS 728, 276, hay regímenes laborales especiales, ¿no? La ley del profesorado, la ley de profesionales de la salud, ¿no? Tenemos los trabajadores, algunos de ellos, por ejemplo, el régimen de los gerentes públicos, ¿no? Hay otro régimen de contratación del Fondo de Apoyo Gerencial, que son regímenes propiamente y sistemas particulares de contratación en el propio Estado. Pero las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales tienen su propio régimen. Claro, los que están en la línea de carrera militar, por ejemplo, y policial, tienen un régimen distinto a los que están en el régimen administrativo de, hablemos, el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional. En esos casos, por ejemplo, tendrá que aplicarse el régimen que corresponde a cada entidad. Ahora bien, se ha establecido que hay que cumplir determinados requisitos para poder acceder a este tránsito propiamente. Y la primera condición es que los trabajadores realicen labores de naturaleza permanente. Entonces aquí cada uno pregunta, ¿y qué es labores de naturaleza permanente? O sea, yo diría, ¿no? Oiga, si es voy a poner caso, un técnico administrativo, ¿esas labores son permanentes o no son permanentes? De manera general, sí, salvo que pueda haber sido contratado la persona por un proyecto especial. Voy a poner de implementación de tecnologías de la información en un determinado ministerio, en una determinada entidad. Y después de implementar el sistema propiamente, el sistema lo implementaron 10 personas, pero para mantener el sistema necesito yo solo 3 personas. Entonces, claro, de pronto puede que esas labores no sean permanentes de los 10 que se contrataron, ¿de acuerdo? Entonces, realizar labores de naturaleza permanente, eso lo tendrá que establecer el reglamento, qué se entiende por labores de naturaleza permanente o qué condiciones deberían de cumplirse. Un segundo requisito es que a la fecha en que se dictó la ley, los trabajadores que están contratados bajo el régimen CAS tengan 2 años de contrato continuo o 3 de contratos CAS discontinuos. Me explico. Claro, si de repente yo en los últimos 4 años, yo sumado los contratos que he tenido bajo régimen CAS, llego a tener hasta 3 años, estoy dentro de la ley. Debo de pasar al nuevo régimen. Pero la otra condición es que si yo estuve permanentemente, claro, yo entré en enero del año 2019, al enero del 2021 tendría 2 años. Si es que tuve continuidad, también estoy dentro de los requisitos. Ahora, aquí va a tener que establecerse en su caso, en el reglamento, algunas precisiones, en mi opinión. Claro, ¿qué pasa? Yo estuve trabajando, voy a poner el caso, el primer año en el Ministerio de la Producción y en el segundo año pasé al Ministerio de Agricultura. La pregunta es, ¿se sumarán esos 2 periodos o es que se va a exigir que sea en la propia entidad, ¿no? En el caso de contratos discontinuos, también uno diría, no necesariamente tendría que ser en la misma entidad, podrían ser en entidades distintas, pero vuelvo a decir, esto va a tener que ser materia de reglamentación, ¿de acuerdo? Pero hay otro requisito más a tener en cuenta, y el requisito dice de que yo debo haber entrado a trabajar al Estado a través de un concurso público, o en su defecto, haber sido o haber prestado servicios bajo la modalidad de servicios no personales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa?
Hoy en día ya no existe esa modalidad llamada servicios no personales. Hoy día hay los famosos contratos por terceros, ¿no? Que es una modalidad de encubrir relaciones laborales en el Estado. Es decir, el propio Estado es infractor, porque el propio Estado no le reconoce a sus propios trabajadores, no les reconoce la condición de trabajadores y los contratan bajo órdenes de servicios. Esas personas que laboran bajo órdenes de servicios, y algunas de ellas ya pueden tener 4, 5, 6 años de manera permanente, no están dentro de este supuesto. Ahora, ellos podrían demandar una desnaturalización de la relación laboral, pueden demandar. Ahora, el tema de fondo es si es que a través de una acción de amparo, por ejemplo, o de un proceso laboral ordinario, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, si es que no lo disuelve algún presidente a futuro, ¿no? Si es que ampararían esas demandas. Si es que gana la elección, por cierto, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta es si es que se podría reconocer esa condición. Pero de manera concreta hay que decir, es decir, yo tengo que haber ingresado a trabajar mediante concurso público o haber tenido previamente un contrato de servicios no personales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos que renunciaron para asumir un contrato distinto? Porque hay casos de personas que de pronto estaban en un contrato CAS y les ofrecen otra modalidad de contratación o incluso pasan a la condición de terceros porque le dicen, mira, yo en CAS no te puedo aumentar, ¿no? Y entonces si quieres ganar más, pasa a un contrato por terceros, ¿no? Se establece que en estos casos se contemplaría también si es que cumplen los requisitos como para poder acceder al nuevo régimen. ¿De acuerdo? Ahora bien, la ley estableció que, claro, el tránsito y este paso de un régimen a otro no es inmediato. Y entonces ha dicho, este tiene que ser un tránsito progresivo, ¿de acuerdo? Y esa progresividad, ha dicho, se podrá aplicar en los próximos 5 años. Es decir, claro, el reglamento va a tener que establecer seguramente algunos criterios a partir de los cuales, ¿no?, se pueda comenzar a aplicar y ver quiénes son los que comenzarían a pasar a transitar al nuevo régimen. Y allí la norma dice, la ley dice que se debería de tomar en cuenta, por ejemplo, un criterio: antigüedad. 2, la edad. 3, considerar la cuota de discapacitados. De acuerdo a la ley de personas con discapacidad en el Perú, existe obligación de las entidades del Estado de contratar por lo menos de su planilla total, un 5% deberían ser trabajadores con discapacidad. ¿De acuerdo? ¿No? En el sector privado existe igual la obligación, pero es el 3%, pero en el Estado 5%. Y por otro lado también habla de igualdad de género. Entonces, estos criterios que están establecidos en la ley también van a tener que ser en materia de reglamentación. Entonces, no sé, pues se establecerá, oiga, de repente en una primera etapa estarán los trabajadores que tengan, voy a poner el caso, de repente más de 8 años de contratos CAS, ¿no? Y después iré progresivamente el segundo año, de repente los que tienen entre 6 y 8, el tercer año entre 4 y 6, el tercero 2 y 4 y finalmente los que tengan los 2 o 3 años que se ha establecido, ¿de acuerdo? Y también los otros criterios, como reitero, de las cuotas para las personas con discapacidad y también la cuota de género, ¿de acuerdo? Pero también la ley ha establecido algunas condiciones que deberían observarse de aquí en adelante. Y entonces dice, oiga, ¿qué pasa? Con los que estaban contratados bajo el régimen CAS, ¿no?, a la dación de la ley, esos contratos en buena cuenta ya no son temporales. Esos contratos pasan a ser indefinidos, ¿no? Modifica ahí el decreto legislativo 1057. ¿no? Entonces, ya los contratos no pueden ser temporales, pasan a ser contratos a plazo indeterminado. Indefinido, utiliza la norma, podríamos asimilar a un concepto que utilizamos en el derecho laboral, contratos a plazo indeterminado, es decir, no están sujetos a un plazo de vencimiento. Pero ¿qué ocurre? ¿Estas personas podrían ser despedidas? Claro que sí, como cualquier otro trabajador
en el sector público o en el sector privado, los trabajadores pueden ser despedidos básicamente por dos causas. Por causas relacionadas a su conducta y causas relacionadas a su capacidad. Entonces, ahí hay un listado largo. Claro, si yo no, si me asisto al centro de trabajo por más de 3 días continuos o más de 5 días discontinuos, si es que llego tarde permanentemente, claro, si voy en estado de embriaguez al trabajo, si es que no cumplo mis labores, ¿no? Si es que adultero documentos, si es que tengo una pelea o una gresca en el centro de trabajo, son hechos que pueden configurar faltas graves. Es más, el listado para el caso del sector público es mucho más largo que en el sector privado, ¿de acuerdo? Pero entonces se dice, el trabajador solo podrá ser despedido de manera unilateral siempre y cuando incurra en faltas graves que estén relacionadas a su capacidad o a su conducta y que sean debidamente comprobadas. ¿Y dónde se comprobaría si esa falta está o no, si la falta se cometió o no? En un proceso judicial. ¿De acuerdo? Por eso deberíamos de tenerlo presente. Y además lo que establece que ninguna entidad puede contratar bajo esta modalidad. Muy bien, entonces ahí uno se pregunta, ¿y entonces bajo qué modalidad van a contratar? Entonces estamos forzando de pronto a que las entidades, si necesitan personal, contraten bajo, seguramente, servicios de terceros, estos contratos de terceros, o lo otro es, pero yo lo veo difícil y en los últimos años sé que en particular el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido renuente a, por ejemplo, abrir plazas para poder ser cubiertas. Hablemos bajo el régimen, el nuevo régimen, que dicho ese paso también es otro de los grandes temas, la implementación del régimen de la ley 30.057, la ley del servicio civil. ¿De acuerdo? ¿No? Y finalmente, en la eliminación de la temporalidad, un tema que deberíamos de tener en cuenta que están exceptuados de estas restricciones propiamente los contratados como CAS de confianza. En el Estado hay una categoría de trabajadores que son designados, que se llaman de libre elección y libre remoción. ¿Eso qué significa? Que en el Estado yo puedo tener un número determinado de trabajadores que pueden ejercer cargos de confianza que son designados a libre voluntad de quien los designa. En los ministerios existe, ¿no? Y obviamente también en algunas otras entidades. Es más, la ley del servicio civil permite que hasta un 5% de trabajadores de las entidades del Estado puedan ser personal de confianza, hasta un límite de 50 trabajadores por entidad, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Finalmente, para ir un poco terminando con esta parte de la ley de eliminación del CAS, hay un tema que se ha discutido mucho, ¿no? Y está relacionado a si esta norma genera o no genera mayores gastos en el Estado, ¿no? Claro, porque el razonamiento de los congresistas es decir, no, esta norma no genera más gastos. En mi opinión, en verdad hay que decir, la norma sí genera mayores gastos. Lo voy a explicar. Si es que yo paso trabajadores del régimen 1057, el régimen CAS, al régimen 728, hay un mayor desembolso en pago de remuneraciones y beneficios de los trabajadores. Claro que sí, amigos. Si los congresistas dicen que no, en verdad desconocen los alcances de la norma. Y lo explico muy rápidamente. En el régimen CAS, un trabajador, voy a poner que gana 2.000 soles de sueldo. En el régimen CAS no tiene las gratificaciones que tiene el trabajador de la 728. Voy a poner el caso de un trabajador de RENIEC, que está actualmente con el 1057, ¿de acuerdo? Y que como RENIEC tiene solo régimen 728, ese trabajador tendría que pasar al régimen 728, ¿de acuerdo? Hoy en día, el trabajador, ¿no?, en RENIEC, ¿cuánto gana al año? Si su sueldo es 2.000 soles, ¿cuánto gana al año? 2.000 por 12.
Estoy hablando 24.000 soles. ¿De acuerdo? Oiga, y tiene la gratis, sí pues, son los, ¿cuánto es? 300 soles o 100 soles que tienes, eventualmente la gratificación por Navidad y por fiestas patrias. Ya, ponle 24.600 soles. ¿Eso mismo va a ganar pasando al régimen 728? No. ¿Por qué? Porque de inicio ese trabajador tiene derecho en el régimen privado, régimen laboral de la actividad privada, tiene derecho a 2 gratificaciones sueldo completo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es eso? Ya no son 24, son 28.000. Además, tiene derecho a CTS. ¿Y cuánto es eso? Otro sueldo más. Y un poco más en realidad. ¿De acuerdo? Entonces ya no son 22, 24, 28, ya son 30.000. ¿De acuerdo? O sea, para empezar, de inicio hay 6.000 y pico más de soles que el Estado tiene que desembolsar en pagar remuneraciones de ese trabajador. Pero además, están, como ustedes saben, los aportes sociales, ¿no? Entonces, en verdad, sí hay un efecto en el presupuesto de la entidad. ¿De acuerdo? Ahora, lo que dice la ley que se financia con el presupuesto de cada entidad. Ahora, el tema es si es que le dan o no más presupuesto. Pero dice la norma que se autorizan modificaciones presupuestales. Pero también hay que decir que las modificaciones presupuestales tienen sus límites. ¿De acuerdo? En el Estado, de manera general, amigos, y quiero aquí hacer una precisión, yo trato de mostrar propiamente el panorama para que ustedes también entiendan como trabajadores cuáles son las implicancias que tiene esta ley y seguramente los problemas que podrían presentarse en su implementación. Porque se dice, se autorizan modificaciones presupuestales, claro, para decir, para cubrir estos mayores gastos hay que sacar presupuesto de un lado para ponerlo en este otro lado. Ojo, en el Estado, de manera general, tenemos lo que se llama gasto corriente y tenemos presupuesto para inversión. ¿De acuerdo? Entonces hay ministerios, por ejemplo, transportes y comunicaciones, energía y minas, agricultura, el MIDIS, otros programas en el propio Ministerio de Trabajo, tienes algunos programas sociales. Los presupuestos, un monto importante de presupuestos van para lo que se llama proyectos, ejecución de proyectos. Y otro presupuesto tiene un fin determinado, cubrir lo que se llama gasto corriente. Y dentro del gasto corriente que está pago de remuneraciones y beneficios sociales. ¿De acuerdo? Yo no puedo tomar plata de lo que se llama inversión, de proyectos de inversión y pasarlas al rubro remuneraciones. ¿De acuerdo? Eso genera responsabilidades. Entonces, las modificaciones presupuestales que la ley dice se autorizan tienen que estar dentro de lo permitido. Y allí, claro, es un trabajo que hacen lo que le llamamos nosotros los presupuestólogos, es decir, aquellos que son los especialistas en manejo de presupuesto. Y es más, ¿por qué? Porque la ley, fíjense lo que dice, que esta ley debe implementarse y que esta ley, sin demandar, dice, recursos a tesoro público, ni afectar el gasto de inversión, como estaba diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no entiendo cómo es que puedas tú decir, no vas a demandar mayores ingresos o mayores recursos a tesoro público, cuando, como estoy señalando, sí hay un efecto. O sea, pasar a un trabajador del régimen 1057 al régimen 728 tiene un efecto, ¿no? Porque son por lo menos 3 sueldos más. ¿Y eso más o menos qué significa? Eso significa una tercera parte del sueldo que percibe el trabajador actualmente. Se incrementa con lo que son gratificaciones y CTS, básicamente. Y es más, lo que dice la norma dice, si tú como entidad puedes modificar tu presupuesto, puedes finalmente tomar decisiones dentro de la entidad, pero ojo, tú no puedes afectar servicios públicos. Claro, hay que entender que el Estado se organiza para prestar servicios públicos. Y en tal condición, claro, la idea es que a través de esta norma propiamente no afecte lo que se llaman los servicios públicos que presta el Estado. ¿De acuerdo?
Bueno, finalmente debemos decir entonces que esta ley está todavía a espera de una reglamentación que va a establecer los criterios bajo los cuales se buscará que los trabajadores migren de la 1057 al régimen prioritariamente el régimen 728, ¿no? Y solo en aquellas entidades en que tengan como régimen exclusivo el régimen de la 276, los trabajadores pasarían al régimen de la 276, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tendría que esperarse para implementar esta ley, ¿no? Por lo demás, como ustedes saben, hay pendiente una acción de inconstitucionalidad sobre esta norma. Yo me quedaría, Flavio, en principio sobre la ley de eliminación del régimen CAS, la ley 31.131. Yo me quedaría en este punto, si que habrían algunas preguntas, para luego pasar a la exposición sobre el siguiente tema, si les parece. Ahí tenemos unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Leandro dice, pero tenemos que saber que algunos CAS ganan mucho más que un 728 y tienen que adaptarse al CAF de cada entidad o pueden reducir el sueldo para pasar al 728. Buena pregunta, Leandro. Y además agrega, ¿no? Y dice, la implementación de la ley Servir, el gasto es el doble del traslado a esta ley. A ver, vamos por partes. Sí es cierto, y ese es uno de los temas que en particular yo he observado, que ocurre que hemos tenido mayor, o en las entidades públicas tienen un mayor nivel de discrecionalidad para contratar y asignar, por ejemplo, sueldos, ¿no? En el régimen CAS que en otros regímenes. ¿De acuerdo? Y este es un grave problema que se ha venido arrastrando desde hace tiempo. Pero no hace mucho, hace no más de 2 semanas, fíjense, ahí veía a través del Twitter, ¿no? Que algunas personas denunciaban que en alguna entidad del Estado, ahorita, en el gobierno del señor Sagasti, ¿no? Fíjense, se había sacado la convocatoria a un concurso público, ¿no? Un concurso CAS, ¿no? Para contratar a una persona, un bachiller, y que le asignaban un sueldo que era como de 11.000 soles. Y la pregunta es, oye, 11.000 soles para un bachiller no parece razonable, ¿no? Cuando en esa misma entidad de pronto hay profesionales que ganan 5 o 6.000 soles. Entonces aquí hay en verdad una falta de orden, ¿no? En lo que es la asignación de retribuciones de remuneraciones, de sueldos, en particular en el régimen CAS. Sí, coincido con Leandro, hay casos en los cuales, fíjense, en una misma entidad del Estado, voy a poner el caso, Poder Judicial. En el Poder Judicial, hoy en día, amigos, hay trabajadores del régimen 276, hay trabajadores del régimen 728 y hay trabajadores del régimen CAS. Voy a poner que pueden haber, y hay de hecho, ¿no? Trabajadores que desarrollan la misma función, están en el mismo puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y entonces, puede ser que el de la 276 gane, voy a poner, 1.800 soles, ¿no? El de la 728 de repente gana 2.200 y el CAS gana 5.000 soles. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, entonces Leandro tiene razón y ese es otro de los temas que tendrá que ver la ley. Claro, de pronto cuando digo no debe generar mayor gasto, ¿qué tendría que hacer? Que lo que actualmente percibe un trabajador tendría que prorratearlo y ya no dividir entre 12, sino dividir entre 15. Y entonces eso significaría que reduzca la remuneración. Ahora, eso puede ir contra otro tema, que las remuneraciones no se pueden reducir unilateralmente, ¿no? Se puede reducir, sí, por convenio, por acuerdo de partes. Entonces, claro, podría ser que el trabajador diciendo, ya, para pasar de este a este otro régimen, bueno, acepto que me reduzcan la remuneración, poco probable seguramente, ¿de acuerdo? Porque ahí viene lo segundo, ¿no? Que estaba señalando Leandro, ¿no? Y decía, la implementación de la ley Servir, el gasto es el doble del traslado a esta ley. Ahí tengo mis reservas, ¿no? Tengo mis reservas, ¿por qué? Porque en realidad, ¿no? Cuando se hicieron los estudios sobre costos económicos que significaba pasar trabajadores
de SNPs en su momento, pero luego ya con el régimen CAS a la ley del servicio civil, y se hacía el análisis de costo-beneficio o de costos entre un trabajador de la 728. En realidad, el de la 728, pasar nuevo régimen no le significa económicamente ninguna mejora propiamente, ¿no? A quien le significa una mejora es al trabajador, tanto del 1057 y al trabajador del régimen 276. Pero claro, yo sé que ahí hay otros problemas que no son materia de esta presentación y seguramente nos podemos quedar conversando toda la tarde, ¿no? Pero ahí tengo mis dudas propiamente de que el tránsito a la ley servir cueste el doble de esta ley. Tengo mis reservas, debo decirlo. ¿De acuerdo? Mario Plasencia hace una consulta y dice, yo estaba con contrato vigente cuando se dictó la ley. Sin embargo, me dieron una carta de agradecimiento que finalizaba mi contrato el 30 de abril y reporté a SUNAFIL y también presenté un recurso de reconsideración. ¿Cómo puedo hacer para hacer respetar mis derechos? En principio, Mario, no sé qué tiempo tú tenías trabajando a la fecha que se dictó la ley. Si puedes escribir o decírnoslos. Mario. A ver, Mario creo que, no sé si allá, pero Mario aquí, Mario tenía 7 meses. A ver, claro, hemos dicho que la ley tiene requisito en cuanto a antigüedad. Dice, para tú pasar de este a este otro régimen, tienes que tener a la dación de la ley o 2 años de contrato continuo o 3 años de contratos discontinuos. Si tú, Mario, tenías 7 meses a la fecha en que se dictó la ley, no estarías amparado dentro de los alcances de esta ley para el tránsito o para el paso al nuevo régimen. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vienen problemas como lo que se le presenta a Mario. Claro, dicen, como se dictó la ley, ya no puedo contratar, ¿no?, trabajadores régimen CAS. La pregunta es, ¿y por qué contrataron a Mario? ¿Había o no había necesidad? No sé si se justifique, eso tendría que hacerse un análisis más para ver si se justifica o no su contratación y que siga él trabajando. Claro, ocurre que la SUNAFIL no siempre interviene en todos los casos de entidades del Estado. Intervienen aquellas entidades en las que los trabajadores tienen el régimen de contratación, el régimen de la 728, ¿no? Entonces, ahí hay algunas restricciones propiamente. Pero igual está abierta la posibilidad para que uno pueda recurrir vía un proceso judicial, dependiendo. O sea, disculpen aquí, de pronto no puedo absolver consultas muy específicas, particulares, ¿no? Porque, claro, en algunos casos necesitaríamos mayores elementos de juicio, pero después con gusto podríamos en otro día tener alguna conversación y absolverles algunas inquietudes específicas que tengan, ¿no? Jorge Batallano dice, ¿qué opina respecto al punto de la naturaleza indeterminada que plantea la ley del CAS? ¿Cree usted que ante un panorama es que en el Estado tenemos que ordenar propiamente la casa? Y la gestión de recursos humanos en el Estado ha estado, en verdad, muy desordenada y con falta adecuada de gestores públicos que conozcan propiamente de manera adecuada la gestión de lo que se llama el potencial humano, ¿no? Hay quienes tienen reservas en hablar y decir recurso humano porque el recurso se entiende que es más lo material y entonces el ser humano, el trabajador, no puede ser considerado como un recurso más, ¿no? Con esas reservas que puedan haber. Entonces, lo que sí creo es, y en mi opinión, y lo he expresado en varios foros que he tenido oportunidad de asistir, en mi opinión, el gran problema es si deberíamos o no tener un mejor servicio civil. O sea, la administración del Estado sí es que no debería ser una administración que sea más satisfactoria y que nos preste mejores servicios a los ciudadanos. Yo creo que nadie va a negar a que efectivamente podamos tener una mejor administración.
en todo orden de cosas, ¿de acuerdo? Pero lo que sí creo es que se está perdiendo mucho tiempo en el Estado en un tema, fíjense, que es que al momento no está dando resultados, tiene muchos cuestionamientos propiamente. Es el paso al nuevo régimen, a la ley del servicio civil. En mi opinión, y esto es personal, absolutamente, yo lo que creo es que si hay personas, trabajadores que ingresaron a trabajar al Estado bajo un régimen determinado, yo, Estado, debería respetarles ese su régimen hasta la terminación de su vida laboral, que termine de cualquier circunstancia. ¿De acuerdo? Porque, ojo, si tú vas al régimen de la 276, si no me equivoco, por lo menos el 80 y de pronto algo más de trabajadores de ese régimen, su expectativa de vida laboral, discúlpenme amigos, no pasa en el mejor de los casos de 10 años de un porcentaje mínimo, y la mayoría en no más de 5 años debería dejar de trabajar en el Estado por límite de edad. ¿De acuerdo? Entonces, yo no haría tanto problema, en verdad, en tratar de implementar ese régimen. No, yo avanzaría con las nuevas plazas que se generan. Oiga, al año se generan, de pronto pueden ser 10.000, 12.000 plazas nuevas, ¿no? Por renuncia, por despido, por jubilaciones, entonces, por fallecimiento también de trabajadores. Esas nuevas plazas yo las cubriría ya por la ley del servicio civil. Y entonces quien venga a trabajar al Estado, que venga bajo las reglas que están establecidas en la ley civil, de repente perfeccionando los temas de evaluación. Puedo convenir en que ahí deban hacerse mejoras, ¿de acuerdo? Pero creo que lo que sí deberíamos hacer es eliminar primero la arbitrariedad en la contratación. Y lo segundo es, a veces también se cometen excesos en las contrataciones, ¿no? Porque los contratos casi en muchos casos, discúlpeme, lo que falta es que le pongan nombre de quién va a ganar el proceso. Porque son procesos muy direccionados y la idea no es esa, ¿de acuerdo? Entonces ahí podrían hacerse mejoras seguramente, ¿no? Y absorbo algunas preguntas más que dicen, con el tema de presupuesto hay instituciones que su presupuesto no demandan gasto público. Una de ellas es SUNAT, pues su ley de fortalecimiento no tema presupuesto público, lo cual coincide con el tenor de la ley. ¿Cree usted que se debería generalizar el tema de gasto a todas las entidades, pues algunas no demandan gasto público? A ver, partamos del siguiente principio. Si bien es cierto, SUNAT, por la ley que tiene de fortalecimiento de la SUNAT, no recibe pronto transferencias de tesoro público, pero en buena cuenta, ¿qué hace? Administra recurso público. Porque ¿de dónde vienen los recursos con los cuales se financian las actividades de SUNAT? Del cobro de impuestos y de un porcentaje, una suerte de comisión que tiene la administración para poder gestionar su recurso, su potencial humano. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan cierto de que no sean recursos públicos, son recursos públicos. Lo que no son transferencias de pronto de tesoro público. Entonces puede decir, claro, lo que pasa es que SUNAT se autofinancia. Claro, lo que pasa es que no todas las entidades se autofinancian. Voy a poner caso, el Ministerio de Trabajo, el MIDIS, no son organismos que recauden dinero, ¿no? Son básicamente entidades que prestan servicios. Claro, y para eso el Estado, ¿no? Amigos, lo que hay que considerar, el Estado tiene, por un bolsillo entra el dinero por el cual yo recaudo los recursos vía básicamente, ¿qué? Impuestos, ¿no? Básicamente vía impuestos, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, ¿no? Las regalías mineras, en fin, todo eso viene, y en algunos casos también créditos, y por otro lado tengo gastos, ¿no? Pero todo es el Estado, ¿no? No deberían haber propiamente islas, diría yo, pero entiendo también, hay niveles de especialización de algunas entidades en las cuales seguramente y se justifican que existan niveles remunerativos que puedan establecer diferencias sobre esa base, diferencias objetivas, obviamente, ¿no es cierto? ¿Tendría una pregunta? Me dice, ¿tendría algún problema si no estoy en el AIR? Que dicho sea de paso, ¿no? Se ha vuelto a dictar una norma sobre el aplicativo informático, ¿no? de recursos humanos, ¿no?
La idea en realidad, y esto es una fijación que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, es propiamente decir que todo lo que se tenga que pagar tenga que estar, ¿no?, en un aplicativo y que solo así se pueda pagar. Cada vez se ha ido avanzando. Entonces la pregunta me dice, ¿tendría algún problema si no estoy en el AIR? Dependería de qué entidad es, si es que, porque aquí hay un ingreso progresivo en las entidades, no es que ya estén todas, ¿no? Porque por lo demás la capacidad, entiendo, del propio sistema no es lo suficientemente potente como para poder haber logrado que en un mismo momento entren todas las entidades. Ahí hay un trabajo progresivo, pero si la entidad está ya reportando, ¿no?, tendría que, obviamente, los pagos que se hagan, y ese es otro tema que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la negociación colectiva, que es uno de los problemas que, en mi opinión, genera inconvenientes al proceso de negociación, ¿no? Luego hay una pregunta, dice, si con respecto a la demanda de inconstitucionalidad, si se declarará, se perdería la condición de indeterminado. Fíjense, claro, si la ley se declarara inconstitucional, claro, el efecto de la inconstitucionalidad, ¿cuál es? Que esa norma se expulsa del sistema jurídico. De acuerdo a la Constitución y el Código Procesal Constitucional, se dice que una ley, que una sentencia, perdón, que declara la inconstitucionalidad de una ley, surte sus efectos a partir del día siguiente. Y esa norma es expulsada del sistema jurídico. Por lo tanto, claro, ya los contratos no es que sean a plazo indeterminado. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería uno de los efectos. Hay otra pregunta, dice, yo recién cumplo el 20 de mayo de este año, ¿no? ¿Qué pasará conmigo? Ya lo que dijimos, o sea, la ley te pone propiamente un corte de tiempo. Te dice, la ley obviamente es vigente en el Perú a partir del día siguiente de su promulgación en el diario oficial El Peruano. Oiga, si a mí me faltó un día, 2 días, estoy fuera del marco de la ley. O sea, la ley dice 2 años cumplidos a la publicación de la ley, ¿no? Entonces, si yo cumplo recién el 20 de mayo, obviamente no tenía el requisito para este tránsito. Habrá que ver qué ocurre más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto yo terminaría esta parte de la ley 31.131. Entonces, podríamos pasar a conversar un poco sobre la ley de negociaciones colectivas en el sector público. A ver, Teodoro, Flavio, me indican. Doctor, entre los participantes se encuentran 3 dirigentes sindicales. Entre uno de ellos, el compañero subsecretario general de SUNAR, Franklin Reina, y el compañero Leonardo Jiménez, es secretario general del sindicato CASUNAT. Al final de la exposición ellos quieren exponer algunas experiencias que ellos tienen para que usted les pueda dar algunas indicaciones o pautas de acuerdo a su experiencia, si no fuera molestia. Bueno, no nos molestaremos, Teodoro. No, de ninguna manera. ¿Ya? Gracias, doctor. Entonces, al final de la exposición de el siguiente tema, ellos van a hacer una breve, Está bien. En realidad, en este segundo tema, en realidad yo hago una exposición de enfoque y sobre lo cual podemos conversar. Por lo demás adelanto que en verdad la ley ha generado mucha controversia, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema, pero les pido que me den un minuto para tomarme un refresco. Perfecto, perfecto, doctor. No hay ningún problema. Más bien, compañeros, habría que ya estar tomando nota de las experiencias que está ahí, de las preguntas que se están dando, las experiencias en todas las entidades, para que si se pasa esta cuestión del Tribunal Constitucional y la ley entra en vigor y se hace
la reglamentación, de qué forma en la reglamentación se pueda dar algunas salidas a esta situación, como lo ha dicho el doctor, ¿no? Porque la reglamentación puede ampliar la interpretación de los artículos que tiene la norma. Entonces, de repente ahí se pueda un poco ampliar más la cobertura y puedan aquellos compañeros como por algunos días no les toque la aplicación de la norma, puedan ser considerados, ¿no? Ya, doctor, adelante. Muy bien, adelante, doctor. Comenzamos con el segundo tema, negociación colectiva en el sector público. Muy bien. Vamos. A ver, como ustedes saben, el tema de la negociación colectiva en el Estado ha sido uno de los temas más controversiales y dicho sea de paso, con posiciones duras que se ha tenido y se tiene todavía desde el Estado, en particular desde el Ministerio de Economía y Finanzas, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta breve exposición que voy a hacer sobre la ley de negociaciones colectivas en el sector estatal, básicamente tiene por finalidad también hacer algunas reflexiones sobre cuáles son las condiciones que se tienen de aquí en adelante y si efectivamente el panorama es alentador o de pronto genera más controversias de las que podía existir, inclusive con la norma que se había dictado durante el gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Entonces ocurre lo siguiente. De manera general hay que decir que siempre ha habido una discusión si en el Estado debería o no existir una ley de negociaciones que sea distinta al sector privado, ¿no? Entonces hay quienes dicen, oye, sí tienen que haber reglas distintas porque, claro, no estoy administrando recursos privados, la lógica del Estado no es como la empresa privada, ganar utilidades, rentabilizar recursos, ¿no? Sino básicamente el Estado se organiza ¿para qué? Para prestar servicios públicos que requerimos los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, bueno, debemos decir, queda claro, y ahí no debería haber margen de duda, de que los trabajadores que prestan servicios para el Estado en las distintas entidades, organismos constitucionales autónomos, sean entidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, las municipalidades, tienen derecho, primero, tienen derechos colectivos reconocidos, sí. ¿Pueden negociar? Claro que sí. ¿Pueden ejercer libertad sindical? Claro que sí. ¿Pueden ejercer la huelga? Sí. Ahora bien, habrán algunas condiciones particulares que deban de tomarse en cuenta para efectos de la negociación en el Estado. Esa es la condición. Ahora bien, en el Estado, ¿no?, hemos tenido siempre, desde hace más de 10 años, normas restrictivas, ¿no?, para efectos de la negociación, y en verdad vienen desde hace más de 20 años, ¿no? Y propiamente hasta antes de la ley que hoy conversamos y antes del decreto de urgencia, no existían, y bueno, y antes de la ley Servir, dicho sea de paso, y su reglamento, no existía en el sector público propiamente una ley que regulara la negociación colectiva en el Estado. Habían algunas normas en algún momento del decreto, un decreto supremo, el 003 del año 80, que tenía algunas normas, pero no propiamente que regulara todo el proceso de la negociación colectiva. ¿De acuerdo? A partir de haberse interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra una ley de presupuesto del año 2013, ¿no?, y en particular una disposición, la 58ª disposición transitoria de la ley, ¿no?, que decía que era nulo todos los laudos, todos los convenios, incluidos los laudos arbitrales
que infringiera las normas presupuestales, y además el artículo 6º de la ley de presupuesto, que ojo, el mismo texto se repite casi desde hace 20 años, ¿no? Que dice que está prohibido otorgar incrementos remunerativos en el Estado bajo cualquier denominación, etcétera, ¿no? Es que se planteó las acciones de inconstitucionalidad que fueron al Tribunal Constitucional, y la segunda fue sobre la ley del servicio civil, y en particular sobre los derechos colectivos, y en particular en específico artículo 42 y algunos otros que establecían restricciones, ¿no?, para negociar condiciones económicas en el Estado. Y entonces las dos acciones de inconstitucionalidad declararon inconstitucionales aquellas normas que eran opuestas a la negociación colectiva en el Estado o que impedían negociar condiciones económicas. Porque el Tribunal Constitucional partió de un principio básico y dijo, ¿cuál es el objeto de la negociación colectiva? El objeto de la negociación colectiva es buscar mejoras de condiciones de trabajo. Y dentro de esas mejoras, ¿cuál es el tema central? Los temas económicos. Entonces, si usted excluye, quita del ámbito de la negociación colectiva el aspecto económico, la pregunta es, ¿qué negocia? Oye, que negocien las condiciones no económicas. Sí, entonces las condiciones económicas solo las define el empleador. Oye, no tanto así. Entonces busquemos que efectivamente pueda darse negociación colectiva también sobre condiciones económicas. Y entonces el Tribunal Constitucional en las dos sentencias lo que dijo es, oye, Congreso de la República, legisla sobre la materia. Y entonces dicta una ley de negociaciones colectivas en el Estado. ¿De acuerdo? Y lo que ha ocurrido, ¿no?, es que dio lo que se llamó una vacatio sententae, le dijo al Congreso, en el Congreso, ojo, que ya va, bueno, el problema ya lo disolvió el anterior Congreso y ya va a terminar, el que completa el mandato de los 5 años, y fíjense, el Congreso hasta ahora, y recién se da esta ley ahora en abril, hasta ahora fue incapaz de dictar una ley de negociaciones colectivas en el Estado, ¿no? Lo que hizo que en su oportunidad el Ejecutivo dictara un decreto de urgencia que regulara la negociación colectiva en el Estado, con observaciones que generaron mucha controversia, porque en el fondo lo que hacía era darle un rol protagónico al Ministerio de Economía y Finanzas, en particular en lo que tiene que ver en la formulación de la propuesta final y en el dictamen económico. Ahora bien, entonces, con esos antecedentes en realidad, y aquí nuevamente saludo que ha habido desde el sector sindical un grupo de dirigentes de entidades del Estado que se la han jugado, se han fajado, como decimos, para que pudiese darse una ley de negociación colectiva en el Estado, ¿no? Y saludo que nuevamente aquí que estén algunos de esos dirigentes, y en particular con quien tenemos una relación de amistad profesional, con Franklin Reina, que ha sido secretario general de Citrasunar y hoy es subsecretario general. Y sé que conjuntamente que él también hay otros dirigentes que han impulsado la dación de esta ley, que habrá que decir no es perfecta, perfectible seguramente, pero que también genera controversias, ¿de acuerdo? Porque uno ya cuando tiene que ver en la aplicación misma de la ley es donde te encuentras con algunas inconsistencias propiamente. Pero avancemos. Esta ley lo que hace es, de inicio dice que aplica a todas las entidades del Estado. No excluye absolutamente a ninguna de las entidades, ¿de acuerdo? Sí hace la precisión que las empresas del Estado, ¿no?, se regulan por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y eso parte de un principio. Se dice, si el Estado ejerce actividad empresarial, debe hacerlo en las mismas condiciones que hacen los privados, ¿de acuerdo? Y no debe tener privilegios de alguna forma. Entonces, negocia tú bajo las mismas reglas que los privados. Ahora, con los trabajadores del sector estatal,
yo Estado voy a negociar y voy a establecer otras condiciones. ¿De acuerdo? Pero también hay que decir que esta ley no aplica, obviamente, a personal de dirección y de confianza, es decir, a los cargos de libre elección, libre remoción, ni tampoco, porque la ley peruana no permite el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva en los miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y algunos otros funcionarios. ¿De acuerdo? Entonces, salvo ellos, el resto puede negociar en el Estado. El gran tema de fondo era si es que se podían o no se podían negociar condiciones económicas y en particular temas relacionados a remuneraciones. ¿De acuerdo? Ahora la ley que estamos comentando establece por señalar que existen principios que deberíamos de tener en cuenta en la negociación colectiva en el Estado. Y uno de esos principios vienen a ser el de la autonomía colectiva. Es decir, a través de los convenios colectivos, lo que tenemos que lograr son acuerdos que vinculen al Estado con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. ¿De acuerdo? Y esos acuerdos tienen que tener una fuerza vinculante. Es decir, que nos tiene que obligar a ambos a tener que cumplir. ¿De acuerdo? Un segundo principio es el de la buena fe negocial. Y aquí parto de lo siguiente. Según la propia Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, lo que se establece es que en toda negociación las partes deben hacer sus mayores esfuerzos para lograr acuerdos. Pero ojo, eso no significa necesariamente que deban existir acuerdos. O sea, tengo que hacer mis esfuerzos, tengo que ir efectivamente con una disposición a poder llegar a buscar fórmulas de acuerdo entre empleador-trabajador, trabajadores-empleadores. ¿De acuerdo? Buena fe negociando. Que obviamente tengo que reconocer que así como existe una contraparte, yo también, y lo que yo suscriba con representación voy a poner del Estado, tengo que obligarme a cumplir. ¿De acuerdo? Eso es básico. En todo proceso de negociación hay que verificar que los acuerdos puedan ejecutarse, que puedan cumplirse. De nada sirve arribar a acuerdos si no los vas a poder cumplir. ¿De acuerdo? Un tercer tema está relacionado a la competencia de aquellas. Primero, todas las entidades del Estado obviamente responden a una estructura que tenemos y a atribuciones que están legalmente asignadas a las distintas entidades del Estado, ¿no? Y el otro principio en el que se hace mucha precisión y en buena cuenta se hace mucho hincapié es el principio que está relacionado a lo que se llama la previsión y la provisión presupuestal. Y aquí viene un gran tema, amigos. El gran tema es, cuando te habla del principio de previsión y provisión presupuestal, ¿qué significa? Significa que aquello que tú vayas a acordar vía un convenio colectivo o, en su defecto, vía un laudo arbitral, lo que tú vayas a comprometer o decidir en un laudo debe de estar previsto presupuestalmente. Y aquí hay un tema de fondo, debo decirles. La discusión de si primero es el huevo o la gallina. ¿De acuerdo? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque en el Estado, a diferencia del privado, los convenios colectivos y en su caso los laudos no se rigen para el ejercicio en el que tú estás en los hechos negociando. Voy a poner el caso. Hoy en día debería negociar pliego de reclamos ¿de qué año? Del año 2022, no del año 2021. Pregunta, si hoy día o el lunes 17 de marzo, yo voy a firmar un convenio colectivo, ¿ya tengo presupuesto aprobado para el año 2022? No, no tengo todavía presupuesto. Recién el presupuesto está en elaboración, formulación se llama, ¿no?
Hay una etapa de formulación, aprobación, que el Poder Ejecutivo presenta luego al Congreso de la República y el Congreso lo aprueba, ¿de acuerdo? Hasta el 15 de diciembre del año precedente a la ejecución presupuestal. Entonces, aquí viene el gran problema. Yo no puedo tener y decir, esto está presupuestado porque todavía presupuesto técnicamente no existe. Y ese es uno de los grandes temas que vamos a tener que salvar propiamente a futuro, ¿no? Ya lo conocen los amigos que han estado involucrados y viendo el tema de la ley, ¿no? Que el nivel de la negociación se reconocen dos grandes niveles de negociación. Un nivel centralizado, que abarcaría a todas las entidades del Estado, y un nivel descentralizado, que podría ser de nivel sectorial, territorial o por entidad pública, ¿no? La pregunta es, ¿estos dos regímenes o niveles, perdón, de negociación pueden subsistir, coexistir? La respuesta es sí. El gran problema es qué negocia uno y qué negocia otro. Ahora bien, claro, cuando hablas de la negociación centralizada, el tema es cuál es la organización sindical que ejercería la representación de todos los trabajadores del sector público. Hoy en día creo que ese es uno de los grandes problemas por determinar si hay o no alguna organización que afilie, por ejemplo, porque tendría que ser que afiliara a más del 50% de trabajadores del Estado. Y que yo sepa, eso al día de hoy no ocurre. Entonces veo complicada una negociación centralizada. ¿Podría darse vía una coalición sindical? De pronto que sí, pero habrá que ver qué también establece el reglamento. Pero el otro es el nivel descentralizado, ¿no? Que puede ser a nivel del sector. Voy a poner sector justicia, sector trabajo, sector agricultura, ¿no? Sector salud, pero en el sector salud, por ejemplo, hay una serie no solo un régimen general, tienes el régimen de los profesionales de la salud, el régimen de las enfermeras, el régimen de los médicos. Hay distintas realidades. Territorial podrían ser que por departamentos, ¿no? Regiones o por entidad pública, que pareciera va a ser por donde decante el proceso de la negociación colectiva en el Estado. Pero además, algo que dice la norma es, si no hay acuerdo en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente. Es decir, la negociación colectiva podría darse a otros niveles distintos del sectorial, territorial y por entidad pública. Porque dice, y en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente. Eso te abre un espacio para que las organizaciones sindicales puedan definir el ámbito de la negociación. En mi opinión, este es un tema controversial, porque, ojo, el nivel de la negociación colectiva propiamente debería ser producto también de acuerdo de partes, ¿no? Entonces, si no estoy de acuerdo, ¿cuál debería ser el nivel de negociación? En el sector privado hay una regla, que si tú no estás de acuerdo en el nivel de negociación, sería el nivel de empresa. Porque hay otra por rama de actividad, por gremio, o si no estás de acuerdo, tendría que ser por nivel de empresa. Pero bueno, ahí hay un tema que seguramente de pronto lo podemos también conversar y hay opiniones seguramente más valiosas que pueden hacernos los amigos dirigentes sindicales. Ahora es conveniente decir que las municipalidades tienen sus propias particularidades. Como también dicho de paso, algunas entidades del Estado, así como hay SUNAT, que me decían en el caso anterior del régimen de eliminación del CAS, oiga, SUNAT propiamente tiene sus propios recursos. Hay entidades del Estado que hoy día generan sus propios recursos e incluso generan recursos y transfieren a Tesoro Público. Uno de ellos es SUNAR, ¿de acuerdo? ¿No? Que generan importantes recursos. Entonces uno dice, hay recursos como para poder atender demandas. En las municipalidades, algunas más que otras, dicho sea de paso. Entonces es distinto pensar la realidad de municipalidades de Lima, voy a poner
puede ser el caso de La Molina, Surco, San Borja, San Isidro, de repente, ¿no? Que tienen niveles de ingreso expectantes, a diferencia seguramente de otras municipalidades. Pues yo soy del Cusco, Paucartambo, ¿no? Oiga, de pronto en mi provincia, en Paucartambo, ¿cuántas personas pagarán el impuesto predial? Y son casas en su mayoría casas de adobe, ¿no? Entonces pagan pues unos autoavalúos pequeños, ¿no? Que obviamente no son los que corresponden a otras provincias, ¿de verdad? Entonces allí hay diferencias que deberían de tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que la ley establece es que, claro, las municipalidades atienden los convenios colectivos, la negociación colectiva propiamente con cargo a sus ingresos. Es decir, en buena cuenta te dice, si tú eres una entidad que tiene buena gestión, buena recaudación, ¿no? En ingresos, claro, eso pasa porque pronto cobras eficientemente lo que es el autoavalúo, cobras lo que son licencias, en fin, todo aquello que genera ingresos propiamente eres eficiente. Bueno, de pronto tendrás posibilidades de poder atender un pliego de reclamo, pero si no, disculpa, yo el Tesoro Público no te voy a transferir dinero para eso. Ese es el sentido de la norma, ¿no? Y además, claro, habla que en el caso de las municipalidades propiamente también con menos de 20 trabajadores, ¿no? Tienen un régimen especial propiamente, ¿de acuerdo? Ese régimen especial habla de poder asimilarse a una negociación federativa. En verdad, no sé exactamente a qué se hace referencia o fue la implementación de un régimen a un sistema que no corresponde exactamente al nuestro, ¿de acuerdo? Pero ocurre lo siguiente en general con la ley. Pregunta. ¿Y qué hacemos hoy en día en la negociación colectiva en el Estado? ¿Quién va a emitir el dictamen económico en el cual, porque ese es un elemento fundamental para la negociación, y de ser el caso, si es que el caso llega a arbitraje? Creo que ya lo estuvieron comentando y ya debo decirles, el Ministerio de Trabajo ha comenzado a responder comunicaciones a tribunales arbitrales y le ha dicho, ojo, yo no tengo al momento capacidad como para poder emitir dictámenes económicos, además tengo que esperar las normas que vayan a dictarse en aplicación de la ley. Esta ley solo tiene, diría yo, algunas normas generales, pero no hay reglas, requiere reglas de aplicación. Como decía, en el caso de la ley CAS también, esta es una norma que no es autoaplicativa, entonces se requiere una reglamentación. Ahora la pregunta es, ¿quién va a dictar el reglamento? ¿Lo va a hacer el Ministerio de Trabajo? ¿Lo va a hacer Economía y Finanzas? ¿Lo va a hacer la Presidencia del Consejo de Ministros? ¿Lo van a trabajar en conjunto? Pareciera ser que ahí hay un ministerio que tiene un mayor nivel de empoderamiento propiamente, que es por donde podrían decantarse las cosas. Pero, reitero, no existe al momento una imposición, ¿no? Claro, hay quienes adscriben y dicen, no, como se han derogado las normas de la Ley del Servicio Civil, por lo tanto debemos aplicar ¿qué normas? En tanto no exista una norma específica, aplicamos la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento. Por lo tanto, los dictámenes económicos los debe emitir el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo ya está diciendo que no emite los dictámenes para el caso de las negociaciones colectivas y que en todo caso va a esperar que se emitan las normas. Pero es más, ¿qué ocurre con aquellos procesos de negociación colectiva que se han ido iniciando propiamente? Porque la negociación colectiva, amigos, se inicia con la presentación de un pliego de reclamos, ¿no es verdad? Entonces ya hay varias entidades del Estado, y no sé en cuántas, pero en las que los sindicatos cumplieron con presentar sus pliegos de reclamos. Primero todavía estando vigente la ley 30.057. Después, cuando se editó el decreto de urgencia por parte del señor Vizcarra, y después cuando se derogó la norma, el decreto de urgencia, ¿no? Y todavía no se dictaba esta ley, también se han presentado pliegos de reclamo. La pregunta es, ¿cómo se van a canalizar, cómo se van a encauzar
esas negociaciones colectivas. Porque, ojo, en tanto hubo un vacío, no había norma que regulara la negociación colectiva en el Estado, el Ministerio de Economía emitió un comunicado, recordarán ustedes, que decía que en el Estado no se podían negociar condiciones económicas en tanto, ¿no? O más bien, debía tenerse en cuenta que el artículo 6º de la Ley de Presupuestos de este año prohíbe expresamente que se otorguen incrementos bajo cualquier denominación. Bajo esa condición se dijo, ojo, el funcionario público que intervenga en procesos de negociaciones colectivas no puede intervenir otorgando condiciones económicas, ni en las contrapropuestas, ni llegar a acuerdos, bajo cuya condición, en la práctica se dijo, yo no puedo negociar nada de temas económicos. Puedo negociar todo lo que tú quieras, pero condiciones económicas no. Entonces allí hay un tema que ha quedado propiamente por determinarse y ver en la práctica qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En mi opinión, lo que deberían hacer los sindicatos es, a quienes ya presentaron los pliegos de reclamos, es decir, oiga, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece un plazo para inicio de la negociación colectiva. En tanto no hay una norma específica, porque, ojo, ni la actual ley aprobada por el Congreso establece, por ejemplo, el procedimiento, cuál es cuando presento el pliego, a diferencia de lo que, pero a diferencia de lo que establecía, o más bien de los vacíos que existían antes. Pero ocurre lo siguiente, ¿cuándo debo iniciar la negociación colectiva? Eso no está dicho todavía. Entonces, ¿qué aplico? La Ley de Relaciones Colectivas. ¿Y qué dice la Ley de Relaciones Colectivas? Que debo iniciar la negociación colectiva a los 10 días de presentado el pliego. Es decir, casi todas las entidades del Estado, hasta donde yo conozco, estarían en falta en la medida en que no han convocado a los sindicatos para iniciar la negociación colectiva. Yo me quedaría en esta parte y con el mayor gusto como para poder conversar, escuchar a los dirigentes sindicales que ha señalado Teodoro, entiendo que está Franklin y también hay otros amigos, y con el mayor gusto de escuchar y de pronto hacer algún comentario e intercambiar algunas ideas también por ahí, ¿no? Muchas gracias. Ya, voy a estar.